La fiebre amarilla tiene muchos ángulos a nivel informativo y es muy importante también conocer un poco de historia del comportamiento de esta enfermedad. Por eso hemos invitado al biólogo, epidemiólogo, magíster en ciencias biológicas, Ricardo Vivas, funcionario o contratista de la Secretaría de Salud Departamental. Doctor Vivas, bienvenido al Olfato. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a usted y a las personas que nos escuchan, que nos ven. Por supuesto, para poder uno hacer un abordaje integral en salud pública hay que conocer la historia de la enfermedad. No en vano se conoce que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En términos puntuales, la nación colombiana ha tenido brotes registrados desde el año 1928, no sin decir que previamente pudieron haber existido brotes, pero se empezó a registrar desde el año 1928. A la fecha tenemos, digamos, una expresión cíclica de la enfermedad. Inicialmente, en la década de los 30, tuvimos unos casos que tenían mucha relación con el tema de extracción de caucho, el tema siringuero. En la década de los 50 tuvimos otro brote que tuvo que ver con el auge del petróleo. Posteriormente, en la década de los 70 tuvimos otro brote que tuvo que ver con el cultivo de marihuana, sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y comenzando el siglo, en el año 2002, 2003, 2004, tuvimos un gran brote que tuvo mucho que ver con el cultivo de la hoja de coca y con cultivos de café. Es decir, como podemos observar, ha sido siempre una constante el uso del suelo dentro de los factores de riesgo de fiebre amarilla para el país. Ya se ha mencionado entonces que la fiebre amarilla es una enfermedad selvática rural. Sin embargo, los procesos antrópicos o humanos han hecho que paulatinamente hayamos extendido tanto la frontera urbana, la frontera agrícola, la frontera pecuaria, y nos hayamos ingresado a lugares donde se daba la transmisión de manera natural, ¿sí? Entonces, ese es un primer aspecto, y el aspecto histórico, que ha tenido mucha relación con el uso del suelo en Colombia. No es tampoco ajeno a lo que ha pasado hoy en el Tolima. Como se he mencionado en otros momentos, la enfermedad de fiebre amarilla es una enfermedad multifactorial, involucra tanto a capacidades de adaptación del vector, a también circulación de ciertos circuitos de los primates, pero también otros procesos de transhumancia, es decir, de movimiento de personas de zonas previamente endémicas a zonas no endémicas con riesgo, es decir, como el departamento del Tolima. Entonces, si ligamos la historia que acabo de comentar con factores de riesgo actuales, tenemos una constante que es cultivos, ¿sí? Y entre ellos está, por ejemplo, el cultivo de café, que trae población que se denomina como población flotante, que hoy está en un municipio o un departamento, y de acuerdo a las cosechas y al desarrollo de la fenología, que es la floración de las plantas, se va moviendo, y eso nos va generando un proceso que se conoce como transhumancia, es decir, movimiento de personas. Entonces, la fiebre amarilla, además de que tiene un aspecto importante en el uso del suelo, de que tiene un aspecto importante de la ecología de los vectores, de los primates, también tiene un aspecto muy importante del comportamiento humano, ¿sí? Tanto de los cultivos, tanto de acciones laborales legales, como también acciones laborales ilegales, como se puede destacar la minería o los grupos armados al margen de la ley. ¿Cree usted que una de esas hipótesis se haya dado en el Tolima por el tema de Galilea? Es posible que hayan no solamente una hipótesis, sino que hayan convergido varias. em, Movimientos de grupos ilegales. Movimientos de personas, movimientos también del vector, movimientos también de los primates. ¿Por qué se menciona, digamos, algo relativamente fuerte con la transhumancia? Porque los vectores no llegaron hace poco. ¿Sí? Los vectores ya han estado históricamente en el departamento. Que hayan aumentado o modificado su distribución por condiciones climáticas es un tema muy claro, pero ya estaban vectores. Es decir, gracias a la vigilancia entomológica hemos podido determinar que vectores silvestres de la enfermedad de fiebre amarilla hemos podido encontrar desde los 1.600 metros hasta los 400, 350 metros sobre el nivel del mar. 1600 a A 400. 400 ¿Qué sobre el son qué nivel del mar. municipios?
No, pues la gran Mariquita, mayoría, la gran mayoría Mariquita está, ¿está a cuánto? Mariquita está alrededor de unos 400, 300 metros sobre el nivel del mar, es decir, prácticamente el departamento está sobre un valle, el valle del Alto Magdalena, donde en su parte más baja está el río Magdalena y en sus partes más altas están las cumbres tanto de la cordillera central como de la oriental. Entonces, nos hace, digamos, un ambiente propicio para la presencia del vector y para la presencia de otras arbovirosis. Entonces, pues para poder terminar la pregunta, es una situación que involucra varios factores, entre ellos vectores, primates, humanos y condiciones ambientales. Usted hablaba del ciclo de la enfermedad. Hábleme, por favor, de eso, o háblenos de eso, por favor, para los primates y para los vectores. ¿Qué pasa cuando se contagian ambos? Listo. Entonces, de acuerdo a la enfermedad, se conocen dos ciclos de la enfermedad, un ciclo silvestre y un ciclo urbano. Vamos a hablar del ciclo silvestre porque aquí en el Tolima no se ha dado un ciclo urbano. Queríamos dejar eso claro, se ha dado un ciclo silvestre. Es decir, cuando emerge un mosquito de un huevo, el mosquito emerge sin estar infectado, es decir, está libre del virus, ¿sí? Si este mosquito libre de virus encuentra en una manada o en una tropa de monos alguno de los monos infectado por la enfermedad, es decir, en un estado de viremia, el mosquito se alimenta del mono, no queda infectivo inmediatamente, debe haber un proceso de replicación vírica dentro del virus que inicialmente entra al abdomen, es decir, a su parte del estómago, llamémoslo de cierta manera, y después al replicarse migra, ¿sí? Se dirige a glándulas salivales, que es donde ya el insecto es propiamente infectivo. Pero ¿cuánto Ese pasa? ¿Cuánto tiempo proceso, pasa así? ese proceso puede estar variando entre 3 a 5 días dentro del vector. Una vez se cumpla ese ciclo, ya el vector empieza a ser infectivo. Puede que ese insecto se encuentre o a un primate o a un humano. Si se encuentra el primate, un primate susceptible, es decir, que no tiene la enfermedad, va a tener el mismo proceso. El insecto pica al primate, el primate inmediatamente no queda siendo portador en abundancia del virus. Hay un proceso también de incubación propiamente dentro del primate que dura un tiempo muy similar, de 3 a 6 días. Después de que pasa ese tiempo, ya el primate se vuelve una especie que tiene el virus, ¿sí? Y se vuelve una especie que va a replicarme el virus si es picado por otro insecto, ya sea que ese otro insecto esté infectado o no. Entonces, como podemos ver, hay unos procesos y unos tiempos de incubación. Ahora, si un insecto, en vez de picar al primate, pica es a un humano, el humano va a durar un tiempo muy similar de incubación, de 3 a 6 días. Entonces, mira que hay un proceso de incubación tanto en el insecto, hay un proceso de incubación tanto en el primate, como también hay un proceso de incubación en el adulto, en el humano. Ese es el ciclo de transmisión. Lo importante es tener muy claro que es una enfermedad mucho más rápida en expresar sus síntomas que el dengue. Y además de eso, involucra especies silvestres. Entonces, no ha sido fácil poder determinar todos esos factores de tiempos, pero eso es lo que se considera y se tiene estudiado hasta la fecha. Hay proceso de incubación en los tres eslabones de la cadena de transmisión. Una persona no vacunada, eh, ¿cómo puede evolucionar el virus dentro de esa persona? De acuerdo a lo que se conoce, la persona puede ser picada por un insecto que ya esté transmitiendo y puede empezar a mostrar síntomas de 3 a 6 días, ¿sí? Es una enfermedad más rápida en expresar su sintomatología que el dengue y hago la comparación porque el dengue también es otra arbovirosis, es decir, es otra enfermedad que se transmite por insectos y se da a partir del virus. El dengue tiene aproximadamente 7 días, es decir, te pica el virus y a los 7 días en promedio vas expresando síntomas. Esta no, esta es más rápida. Esta a los 3 días puede ya estar expresando síntomas y los síntomas son mucho más severos que el dengue. Por ello, la persona lo que hace es buscar un centro de salud, buscar atención, porque por más de que se automedique, no tiene mejoría. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas, no hay fiebre amarilla, valga la redundancia, sin fiebre. La fiebre amarilla tiene
un tropismo muy rápido hacia el sistema digestivo, es decir, es como si tuviéramos una fiebre con problemas gástricos, gastrointestinales, y además de eso puede dar dolor de estómago, mialgia, es decir, dolor muscular, artralgias, dolores articulares, o puede también dar náuseas y vómito. ¿Sí? Entonces, lo más importante es poder saber si yo tengo un cuadro, algo que se asimile a un virus, una fiebre, y además tengo problemas digestivos y gástricos, es una alarma. Después de esos problemas digestivos, dolor de cabeza, vómito, ¿qué puede evolucionar? ¿Cómo puede evolucionar? El paciente, bueno, no es mi campo propiamente de acción, pero el paciente tiene un proceso de deterioro muy rápido del hígado y esto genera pues que el paciente tenga una falla multisistémica, Ujú. ¿sí? Y el tropismo, es decir, hacia donde se dirige el virus, es principalmente el hígado, pero puede también atacar otros órganos, sobre todo de la parte interna del abdomen. ¿Cómo se está tratando el paciente crónico, el paciente grave en el Tolima? Eh, Hay una experiencia muy grande que han tenido los médicos, sobre todo los internistas y de todos los médicos de UCI, los intensivistas, disculpe, en el Federico Lleras Acosta. Es decir, ellos han podido tener mucha experiencia, compararla con otros países y apoyar en todo el proceso de guía de manejo clínico de paciente crítico. Entonces, los detalles del manejo, pues por supuesto no los tengo, pero se ha hecho, digamos, una ruta expedita en que cada paciente que sale de algún municipio en muy alto riesgo, van directamente al Hospital Federico Lleras Acosta y allí pues hay un personal profesional muy avesado en el tema, muy experimentado, que ya ha podido tener, digamos, muchas oportunidades de mejora, porque inicialmente el manejo que se le daba era un manejo muy similar al dengue, pero eso a medida que ha pasado el tiempo se ha podido determinar, es decir, los médicos del Federico Lleras han podido determinar qué rutas son más apropiadas para el manejo del caso y pues ha sido efectivo. ¿Por qué lo digo? Porque por los datos nos dan la razón, es decir, el promedio de letalidad en Colombia era del 42 al 51%, generalmente sobre el 50%, y aquí en el Tolima tenemos un promedio del 36%. Es decir, hemos bajado alrededor de 10 puntos en promedio de la letalidad y creemos que a futuro vamos a seguir reduciendo. Quiero cerrar con el vector, que es el protagonista de esta historia, ¿no? Hemos hablado que el mico no es el problema, es una víctima más. Y la Secretaría de Salud hablaba del riesgo de que se urbanice esta situación. ¿Qué probabilidades o qué tan riesgoso es eso? Que Bueno. el vector pueda llegar a las zonas urbanas. Hay que dejar entonces, digamos, y retomar el tema que habíamos hablado del ciclo de la enfermedad. Entonces, habíamos hablado de un ciclo silvestre donde están involucrados unos primates, donde están involucrados unos vectores silvestres. Pero si hablamos del ciclo urbano, tenemos que ya desplegar la vista es a dos aspectos. Primer aspecto, que el hombre incursione en zonas donde se encuentre de manera natural vectores silvestres, ¿sí? Y un segundo enfoque es que haya la capacidad vectorial de Aedes aegypti o Aedes albopictus en la transmisión del el virus de fiebre amarilla. Pero un primer escenario es estos municipios o estas grandes ciudades que paulatinamente han ingresado a zona boscosa, pueden tener la población la mala suerte de encontrarse con vectores silvestres, ejemplo, hemagogus y sabetes, y aunque se dé un caso en zona urbana, no significa que haya una transmisión urbana, sino que hay un caso urbano por vectores silvestres. Ese es un escenario, ¿sí? Donde yo encuentro casos en zona urbana sin necesidad de que haya urbanización. Y el otro enfoque es de que la persona haya adquirido el virus de cierta manera y sea picado por un Aedes aegypti o unas Aedes albopictus y que estos vectores tengan la capacidad vectorial, se conoce así, de transmitir el virus. Y de esa manera podríamos hablar de una transmisión urbana por vectores urbanos y podríamos hablar de una urbanización, pero no es el caso.
hasta el momento. Tenemos transmisión selvática, rural, y hemos tenido un par de casos en zona urbana, pero no tenemos la confirmación de que hayan sido por vectores urbanos, sino que han sido por vectores rurales. Y en ese sentido, continuamos con una transmisión rural. Pues es Ricardo Vivas, biólogo, epidemiólogo, a quien hemos invitado hoy para hablar un poquito en detalle de los vectores. Doctor Vivas, bienvenido al Olfato siempre. Por favor, cuando tenga espacio en su agenda, porque me imagino que todo el equipo de la Secretaría ha estado, mejor dicho, le quiero preguntar eso. Desde que están en emergencia en septiembre, ¿cuánto tiempo de descanso ha tenido? Muy poco. Ha sido un trabajo articulado sin descanso desde finales del mes de octubre del año pasado. Ya llevamos alrededor de 8 meses con esta situación y pues la idea es poder transmitir el mensaje a todos los tolimenses para que acudamos al método de prevención primario que es la vacunación y podamos, tanto ellos como nosotros, poder descansar pronto. Pues eso es lo que buscamos también. Comparte este video con sus familiares por WhatsApp, por las redes sociales, porque sin duda necesitamos conocer esta enfermedad, el origen de esta enfermedad, y nosotros aquí en el Olfato también estamos comprometidos con la salud pública del departamento del Tolima. A ustedes muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en elolfato.com.